Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cositas lindas. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de una actriz que sinceramente me fascina, una persona que irradia talento y belleza por donde pasa, Anne Derzel. Vamos a sumergirnos en algunos secretos, vamos a analizar esos momentos que la han definido, esos proyectos que la han catapultado al estrellato y por supuesto, vamos a tocar un tema que a todos nos encanta, su vida personal y especialmente, esas relaciones que han hecho suspirar a medio mundo. Así que prepárense para un recorrido lleno de sorpresas, de datos curiosos y sobre todo, de mucho amor por esta actriz turca que nos tiene a todos enamorados. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan aprendiendo más sobre sus celebridades favoritas, no duden en suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Créanme, tengo muchísimas ideas en mente y quiero compartir todo con ustedes. Así que únanse a esta comunidad que cada día crece más. Y ahora sí, vamos a empezar con Anne Derzel. Anne Derzel a estas alturas es un nombre que resuena en todos los rincones del mundo, y no es para menos. Desde sus inicios en el modelaje hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas de Turquía, su trayectoria es un claro ejemplo de perseverancia, talento y, por qué no decirlo, una pizca de suerte. Pero más allá de la fama y los reflectores, ¿qué es lo que realmente la hace especial? ¿Qué secreto se esconde detrás de esa sonrisa encantadora? Empecemos por sus inicios. Anne no siempre tuvo claro que quería ser actriz. De hecho, su primer acercamiento al mundo del espectáculo fue a través del modelaje. Con su belleza natural y su carisma innato, no tardó en destacar en este campo. Participó en varios concursos de belleza, llegando incluso a coronarse como Miss Turquía en 2012. Este título le abrió muchas puertas, pero también le generó cierta presión. Muchos la veían solo como una cara bonita, sin tomar en cuenta su potencial como actriz. A menudo el mundo de los certámenes de belleza, aunque es un trampolín para muchas carreras, también puede ser una jaula dorada, donde se encasilla a las participantes en un estereotipo. Anne tuvo que luchar contra esta percepción, demostrar que era más que una cara bonita y que tenía el talento y la dedicación necesarios para triunfar en el mundo de la actuación. Sin embargo, Anne no se rindió. Sabía que tenía algo más que ofrecer y estaba decidida a demostrarlo. Así que empezó a tomar clases de actuación, a prepararse a conciencia y a buscar oportunidades en el mundo de la televisión. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero le sirvieron para ganar experiencia y para darse a conocer en el medio. Participó en series como Alku y Güneşinkler, donde poco a poco fue mostrando su talento y su capacidad para conectar con el público. Estos primeros trabajos fueron cruciales. No solo le permitieron aprender los entresijos de la industria televisiva turca, sino que también le dieron la oportunidad de trabajar con directores y actores experimentados que la ayudaron a crecer y a perfeccionar sus habilidades. Es importante recordar que el camino hacia el estrellato rara vez es directo. Para Anne estos pequeños papeles fueron escalones necesarios para llegar a la cima. Pero fue con la serie Aşk Laftan Anlamaz donde Anne Derzel alcanzó la fama internacional. En esta comedia romántica interpretó a Hayat Uzun, una joven llena de energía y optimismo que se enamora de Murat Sarmaz, un hombre frío y distante. La química entre Anne y su compañero de reparto, Burak Deniz, fue explosiva, y la serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Aşk Laftan Anlamaz fue mucho más que una simple comedia romántica. Fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras. La historia de Hayat y Murat con sus altibajos, sus malentendidos y sus momentos de ternura, resonó con el público de todo el mundo. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad, lo que la hizo especialmente atractiva para una amplia audiencia. Aşk Laftan Anlamaz no solo catapultó a Anne a la fama, sino que también la consagró como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su interpretación de Hayat fue tan natural y creíble que el público se enamoró de su personaje y de ella misma. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. Y por supuesto, los rumores sobre un posible romance entre Anne y Burak no se hicieron esperar.
La habilidad de Ande para meterse en la piel de Ayat fue clave para el éxito de la serie. No se limitó a interpretar el personaje, sino que le dio vida, lo dotó de una personalidad única y lo hizo cercano y entrañable para el público. Su química con Burak Deniz era innegable, y juntos crearon una de las parejas más icónicas de la televisión turca. El impacto de Aşk Laftan Anlamaz en la carrera de Hande fue inmenso. De la noche a la mañana se convirtió en una estrella internacional, su rostro aparecía en revistas y programas de televisión de todo el mundo, y sus redes sociales se llenaron de seguidores de todas las nacionalidades. Aunque ambos negaron en repetidas ocasiones que hubiera algo más que una amistad entre ellos, los fans no perdían la esperanza de verlos juntos en la vida real. La química que irradiaban en pantalla era tan fuerte que muchos creían que era imposible que no existiera algo más. Sin embargo, Hande y Burak siempre mantuvieron su postura y nunca confirmaron ningún romance. Esta situación es común en el mundo del espectáculo. La línea que separa la ficción de la realidad a menudo se difumina, y los fans tienden a proyectar sus deseos y fantasías en sus ídolos. En el caso de Hande y Burak, la química que demostraban en Aşk Laftan Anlamaz era tan palpable que muchos se negaban a creer que no eran pareja en la vida real. A pesar de la presión mediática y de las expectativas de los fans, ambos actores siempre fueron muy profesionales y respetaron su relación de amistad. Después del éxito de Aşk Laftan Anlamaz, Hande Erçel siguió cosechando éxitos en la televisión turca. Participó en series como Siyainci y Alka, donde demostró su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. En Siyainci interpretó a Azal, una joven enamorada que lucha por defender su amor frente a las adversidades. Y en Alka dio vida a Muide, una policía inteligente y valiente que se enfrenta a una peligrosa organización criminal. Estas dos series marcaron un punto de inflexión en la carrera de Hande. Le permitieron alejarse del estereotipo de la comedia romántica y explorar otros géneros y personajes más complejos y desafiantes. En Siyainci demostró su capacidad para interpretar a una heroína romántica, capaz de luchar por su amor a pesar de las dificultades. Y en Alka sorprendió al público con su interpretación de una policía dura e inteligente, capaz de enfrentarse a los criminales más peligrosos. Pero sin duda, uno de los proyectos más importantes en la carrera de Hande Erçel es la serie Sen Kalkam. En esta comedia romántica interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. La serie ha sido un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países, consolidando a Hande como una estrella internacional. Sen Kalkam es una serie que combina a la perfección elementos de comedia, romance y drama. La historia de Eda y Serkan, con sus diferencias y sus similitudes, cautivó al público desde el primer momento. La serie aborda temas como el amor, la amistad, la familia, el éxito profesional y la importancia de perseguir los sueños, lo que la hace especialmente atractiva para una amplia audiencia. El éxito de Sen Kalkam se debe en gran parte a la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda y Serkan. Su conexión en pantalla es innegable, y juntos crearon una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Sen Kalkam ha sido un antes y un después en la carrera de Hande Erçel. La serie no solo le ha permitido demostrar su talento como actriz, sino que también la ha convertido en un icono de estilo y belleza. Su personaje Eda YLDZ se ha convertido en un referente para muchas jóvenes que admiran su forma de vestir, su maquillaje y su actitud positiva ante la vida. La influencia de Hande en el mundo de la moda y la belleza es innegable. Su estilo personal, elegante y sofisticado, es imitado por miles de jóvenes en todo el mundo. Su maquillaje siempre impecable se ha convertido en una referencia para las amantes del beauty. Y su actitud positiva ante la vida, su alegría y su optimismo, la han convertido en un modelo a seguir para muchas personas. Y por supuesto, la química entre Hande y su compañero de reparto, Kerem Bürsin, ha sido uno de los principales ingredientes del éxito de la serie. Desde el primer momento, la conexión entre ambos fue evidente, y los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir. A diferencia de lo que ocurrió con Burak Deniz, esta vez los rumores resultaron ser ciertos. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación en la primavera de 2021. La relación entre Hande y Kerem fue una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo. Su amor, que comenzó en el set de grabación de Sen Kalkam, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad.
Ambos compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando su amor y complicidad. Su relación era un ejemplo de amor verdadero, de apoyo mutuo y de compañerismo. Su romance fue una auténtica locura para los fans de la serie. Verlos juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando su amor y complicidad. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. El amor entre Hande y Kerem era una fuente de inspiración para sus fans. Su relación era un ejemplo de que el amor verdadero existe, de que es posible encontrar a la persona ideal y de que vale la pena luchar por el amor. Ambos eran muy felices juntos y su felicidad se contagiaba a sus fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. A principios de 2022, se confirmó la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia fue un duro golpe para los fans de la pareja, que no podían creer que su amor hubiera llegado a su fin. Aunque ninguno de los dos ha dado detalles sobre los motivos de la ruptura, se especula que las exigencias de sus respectivas carreras y la presión mediática pudieron haber influido en su decisión. Las rupturas son dolorosas, incluso para las celebridades. La presión mediática y las exigencias de sus carreras a menudo dificultan el mantenimiento de una relación. En el caso de Hande y Kerem, ambos son actores muy exitosos y tienen agendas muy apretadas. Es posible que la distancia y la falta de tiempo hayan afectado su relación. Pero más allá de sus relaciones amorosas, Hande Erçel es una mujer con muchos talentos y pasiones. Además de la actuación, le encanta pintar, dibujar y leer. Es una persona muy creativa y le gusta expresar sus emociones a través del arte. También es una gran amante de los animales y apoya a varias organizaciones benéficas que se dedican a protegerlos. Hande es una artista en todos los sentidos de la palabra. Su creatividad se manifiesta no solo en su actuación, sino también en su pintura, su dibujo y su amor por la literatura. Su pasión por los animales y su apoyo a las organizaciones benéficas demuestran su gran corazón y su compromiso con el mundo. Hande es una persona muy cercana a su familia. Tiene una hermana menor, Gamze Erçel, que también es actriz e influencer. Ambas son muy unidas y se apoyan mutuamente en todo. Hande siempre ha dicho que su familia es su mayor fuente de inspiración y que le debe mucho de lo que ha logrado en su vida. La familia es un pilar fundamental en la vida de Hande. Su hermana Gamze es su mejor amiga y su confidente. Ambas se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Hande siempre ha reconocido el apoyo incondicional de su familia y ha dicho que le debe mucho de lo que ha logrado en su vida. Además de su talento y belleza, Hande Erçel destaca por su sencillez y humildad. A pesar de ser una estrella internacional, siempre se muestra cercana y amable con sus fans. Le gusta interactuar con ellos en las redes sociales y agradecerles su apoyo. Es una persona muy agradecida y valora mucho el cariño que recibe del público. La humildad es una de las cualidades más admirables de Hande. A pesar de ser una estrella internacional, siempre se muestra cercana y accesible con sus fans. Le gusta interactuar con ellos en las redes sociales y agradecerles su apoyo. Su sencillez y su humildad la hacen aún más querida por el público. Hande Erçel es un ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y talento se pueden alcanzar los sueños. Ha superado muchos obstáculos en su carrera y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Es una actriz versátil, talentosa y carismática que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y estoy segura de que su carrera seguirá ascendiendo y que nos seguirá sorprendiendo con nuevos proyectos y personajes. La historia de Hande es un ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y talento se pueden alcanzar los sueños. Ha superado muchos obstáculos en su carrera y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Su talento, su carisma y su perseverancia la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. Ahora hablemos un poco sobre ese secreto siempre a mi lado. Este punto es un poco más ambiguo, pero creo que se refiere a la lealtad de sus fans y de su equipo de trabajo. En el mundo del espectáculo, la lealtad es un tesoro, y Hande parece haber cultivado relaciones duraderas con personas que la apoyan incondicionalmente. Sus fans son incansables, siempre defendiéndola y celebrando sus logros. Y su equipo de trabajo, desde sus representantes hasta sus maquilladores y estilistas, parecen ser un grupo muy unido y cohesionado.
Esta red de apoyo es fundamental para cualquier persona que se dedica al mundo del espectáculo, ya que les permite mantenerse enfocados y motivados, incluso en los momentos más difíciles. Es como tener un siempre a mi lado, que les da la fuerza necesaria para seguir adelante. La lealtad de sus fans y de su equipo de trabajo es un pilar fundamental en la carrera de Ande. Sus fans la apoyan incondicionalmente, defendiéndola de las críticas y celebrando sus logros. Su equipo de trabajo, desde sus representantes hasta sus maquilladores y estilistas, son un grupo muy unido y cohesionado que la ayuda a mantenerse enfocada y motivada. Y finalmente esa increíble revelación. Bueno, creo que la verdadera revelación sobre Ande Ercel es que es una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. A veces tendemos a idealizar a las celebridades y a olvidarnos de que son seres humanos como nosotros. Pero Ande, a pesar de la fama y el éxito, ha sabido mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. No se ha dejado deslumbrar por los reflectores y ha seguido trabajando duro para mejorar como actriz y como persona. Y creo que esa es la verdadera revelación sobre Ande Ercel, su autenticidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. La autenticidad de Ande es una de sus cualidades más admirables. A pesar de la fama y el éxito, ha sabido mantenerse fiel a sí misma y a sus valores.